Hola, ¿cómo estás? Bueno, darte la bienvenida a este canal y a este vídeo, a este espacio en el que hoy vamos a conversar sobre un tema que, bueno, que está muy de actualidad porque hoy precisamente, 4 de febrero, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer o se conmemora, ¿no? Y vamos a hablar de una manera muy particular en este sentido, sobre este tema, sobre la enfermedad, que es sobre el lenguaje, cómo nos relacionamos a través del lenguaje con la experiencia del cáncer, con la vivencia del cáncer, y lo vamos a centrar en las metáforas, ¿no? En estas palabras que utilizamos para ello. Y bueno, pues aquí tenemos a Mónica. Bienvenida, Mónica, Muchas gracias, que Jesús. con ella, pues contigo vamos a conversar sobre esto y nos vamos a ir centrando en el tema, ¿sí? Bueno, Mónica, agradecerte que estés aquí y, bueno, que nos puedas contar un poquito de ti, ¿no? ¿Qué es lo que nos quieres compartir? Bueno, soy Mónica Florenza Viescas, soy psicóloga, trabajo con adolescentes y con adultos y trabajo desde las prácticas narrativas y el trabajo comunitario. Un poquito de esto os quería contar. Y ya, pues a ver hoy qué conversación más rica tenemos. Bueno, en las prácticas narrativas, ¿no? Y desde el trabajo comunitario, pues la conversación es muy importante, ¿no? Y el poder generar Totalmente. ideas, ¿no? Entre todos, y eso es lo que vamos a tratar de hacer aquí. Así para quienes nos escuchéis o nos veáis, pues podáis también, bueno, ir viendo, ¿no? Que estas preguntas o reflexiones que hagamos os puedan también servir y generar otras conversaciones quizás, ¿no? Bueno, Mónica, vamos a comenzar hablando sobre las metáforas y si nos puedes contar un poquito qué son las metáforas o cómo podemos entender las metáforas. Para mí, para decirlo sencillo, diría que las metáforas son como algo, una forma creativa, ¿no? De hablar de lo que nos pasa. Mm, Para hacerlo así sencillo. Y que nos ayuda a ver con más claridad, separando lo que es la persona del problema y poder hablar del problema sin sentir lo que es nuestro, sino que es algo que está ahí que podemos hablar de él y hablar de cómo nos relacionamos con él o cómo nos relacionamos con esta situación que nos está pasando. mm. Entiendo un Vale, poco. sería, para mí sería lo más simple sería esto. Entonces utilizamos metáforas generalmente en todo, ¿no? En Mm, nuestra cultura son muy ricas. El número de metáforas que utilizamos, es decir, yo qué sé, desde cuando visuales, ¿no? Cuando hablamos con alguien y hay gente que es muy visual y que habla desde una descripción, desde, por ejemplo, cuando hablamos de metáforas marítimas, ¿no? Cuando, sobre todo cuando nosotros vivimos cerca del mar, que no es mi caso, que soy más de montaña, nos ayudan a hacernos entender también y a veces también a hacernos más claro nosotros lo que estamos explicando, ¿no? Nos facilita. Como una manera de entendernos también, ¿no? De comprender de alguna manera las situaciones que vivimos y nos ayudan a explicarlas, ¿no? De una manera, eso, de creativa, ¿no? Me ha gustado esta palabra, ¿no? Como que sale y que además es verdad que es un lenguaje, o sea, que es algo que nuestro lenguaje o nuestra, voy a poner cultura, no sé cómo decirlo, incluso país, porque aunque estemos en diferentes países podamos ver diferentes formas, ¿no? De escribir las cosas, ¿no? O de contar. Totalmente. La cultura tiene mucho que ver, las metáforas no aparecen de lo nada, sino aparecen de nuestro contexto, es decir, tienen relación con nuestro contexto, en cómo nosotros vemos las cosas. Y por eso a veces con las metáforas tenemos que parar cuenta cuando las utilizamos, porque pueden tener ciertas connotaciones, ¿no? Tanto positivas como negativas, ¿no? Es decir, pueden tener connotaciones y cuando trabajamos en terapia, por ejemplo, con las metáforas, y vemos que hay una metáfora con una connotación muy marcada culturalmente, no nos tenemos que quedar con esa metáfora tal cual la entendemos nosotros, tenemos que abrir los ojos para poder saber en verdad qué significado le está dando la persona que la está viviendo, ¿no? Es decir, cada uno le daremos un significado diferente. Claro, Mm. qué importante esto, ¿no? Porque a veces, quizás, ¿no? Trayendo esta palabra, ¿no? O esto que hoy se conmemora, ¿no? El Día contra el Cáncer, estamos utilizando metáforas en este encuentro con la enfermedad o convivencia, que le suelo llamar yo, pero claro, esto es algo también entiendo que muy particular, como dices, ¿no? Porque cuando hacemos en terapia, escuchamos la metáfora que cuenta la persona, esas palabras que describen su experiencia y, y eso tiene un significado particular, ¿no? No es algo eh,
general, ¿no? Aunque parece que sí, porque Cerrado. utilizamos, ¿no? Claro, ¿no? Como que utilizamos todos las mismas palabras o parecidas, esa descripción, pero ¿qué es lo que pasa, le pasa a la persona, ¿no? Realmente en ese encuentro, ¿no? Mm. Totalmente. Entonces, tenemos que vigilar con qué tipo de metáforas, ¿no? Relacionamos el cáncer, por ejemplo. Las metáforas que se relacionan mucho con el cáncer son las de lucha. Y claro, ¿qué connotación tiene eso, ¿no? ¿Y qué pasa cuando esa persona tiene una recaída? No ha luchado suficiente, es decir, hemos de vigilar mucho qué significado le damos a estas metáforas. Para mí la metáfora de lucha es una metáfora totalizadora, que hace que haya poco espacio para la agencia personal o para la persona verse capaz de hacer algo, porque o lo consigo o no lo consigues. Parece que si no lo consigues es porque tú no has luchado suficiente. Entonces pienso que cuando hay muchas asociaciones que buscan metáforas diferentes, que las asociaciones contra el cáncer están intentando como buscar ideas diferentes, porque una de las cosas que nos pasa, ¿no?, con el cáncer es que lo relacionamos, cuando alguien te dice, ¿no?, que ha sido diagnosticado con cáncer, lo primero que pensamos no es, ay, se va a recuperar, ¿no? Lo primero que pensamos es la idea esta de muerte que va relacionada con el tema del cáncer. Entonces es una idea totalizadora también, que tienes que luchar contra algo que es contra la muerte, ¿no? Entonces es importante poder buscar otro tipo de metáforas que definan eso. Y en las asociaciones contra el cáncer lo que intentan es sacar esta imagen catastrofista de lo que es el cáncer, ¿no? Que está tan comúnmente generalizada. ¿No? Entonces, ¿qué otras metáforas hay? ¿No? ¿Qué otras metáforas podemos buscar que no sean las de lucha? ¿No? Mm. Sí, me estaba viniendo cómo es en la vivencia en la infancia, ¿no? Con el cáncer. Una de las metáforas que se utiliza o la imagen que se trae es la de los superhéroes. ¿Sí? Entonces, Mm, no sé si has podido ver en redes sociales, por ejemplo, sí, se utiliza cuando reciben el tratamiento, pues el tratamiento está a veces envuelto en esto de, como en una, como una burbuja. capa, ¿no? Eso es esto que le ponen, pero de Superman o de Wonder Woman, o ¿no? Un poco los superhéroes que están un poco ahí en el cine, ¿no? Y claro, quizás también un superhéroe tiene que luchar contra el mal, ¿no? Y tiene que luchar o se enfrenta también al mal y a ta. Entonces sigue estando de alguna manera esa metáfora como grande, ¿no? Como más totalizadora, ¿no? Como decías, ¿no? Esta palabra, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso creo que es importante cuando trabajamos con personas que padecen cáncer de poder preguntar más, qué otras ideas hay más, ¿no?, sobre el cáncer, qué otro tipo de metáforas podemos encontrar más y de forma colaborativa con la persona poder encontrar otras maneras de poder expresar lo que les está pasando, ¿no? Mm. Que no sea solo el sentido de lucha. Claro. Sí, ¿no? Como poder traer estas otras ideas, ¿no? Que puedan Mm, estar ahí. Porque no me acuerdo de una persona que me compartía pues, una enfermedad, ¿no? Y el tema del dolor y la imposibilidad de... O sea, una de las metáforas que le habían traído a su vida, a la gente de alrededor, era lucha, ¿no? Es decir, levántate cada día y lucha contra contra el dolor y venga ya, y ta. Entonces, conversando en terapias, traía o sea, no entraba eso para ella, ¿no? Es decir, no podía hacer eso todos los días, no podía levantarse y luchar como si todos los días y tal, ¿no? ¿Qué implica eso, no? Porque implica que tú no puedes sentirte mal, que no puedes dar una imagen de que un día estás mal. Exacto. Para ella era que no podía descansar, ¿no? Para ella era que no podía estar tumbada en el sofá y sin poder, ¿no?, hacer o sea, parar, ¿no? O estar cansada, triste, enfadada, lo que fuera. Entonces, en la conversación, siguiendo un poco esa estela de esa metáfora, surgió otra idea, que era la de objeción de conciencia, ¿no? Que era pues, otra metáfora que se utiliza. Me encanta esta idea. Entonces, ella tenía como empezamos a trabajar un poco sobre esta idea y yo le decía, claro, si tú eres un soldado, como soldado, que estás ahí, dale que te pego, peleando, llega un momento en que tienes que parar, porque alguien te tiene que sustituir para que puedas seguir peleando. Pero si eres objetor, tú puedes hacer trabajos comunitarios, otro tipo de historias, a otro nivel, a otro ritmo, incluso cuidarte y cuidar a otras personas. Es decir, poder poner esa parte, ¿no?, de hacer de otra manera
esta lucha. Me ha encantado esta idea porque veo de que esta idea te da la opción de tú poder tener otras opciones, de poder elegir si quieres seguir el tratamiento o no seguirlo, qué tipo de tratamiento quieres seguir, cómo quieres vivirlo. Pienso de que si tú la única idea que tienes es la de luchar, es como una única opción, ¿sabes? No ves ninguna opción más. No significa que tengas que hacer una diferente, pero te da más capacidad de sentirte que tú puedes elegir, ¿no? Que no es un camino único. Sí, realmente esto es, ¿no?, traer un poco esa agencia personal también, ¿no?, de poder decidir, poder incorporar estas otras maneras de verlo, ¿no? Y claro, a veces, o sea, en esto de luchar es como, venga, y dale, y tal, ¿no? Me recuerda un poco al gimnasio cuando vas y hay esa motivación ahí, tin, 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 ¿vale? Pero es un contexto muy especial, ¿no? Que es diferente lo que se vive, ¿no?, al final en la Y experiencia. que son enfermedades de que no es una cuestión de una semana o un mes. Es decir, que tú sabes que a veces cuando estás en tratamiento por cáncer puedes estar un año en tratamiento por cáncer. Entonces, llevar ese nivel de exigencia y de demanda, de que tienes que estar constantemente luchando durante un año, por ejemplo, es un decir, ¿no? Pero es complicado, ¿Vale? ¿no? Esto me recordaba también a cómo a veces desde nuestra cultura nos cuesta o es un poco tabú el quejarse, ¿no? El poder venir una persona y poderse quejar. Y como nosotros, como profesionales sanitarios, a veces les podemos tratar diferente. Si es una persona que viene contenta, ¿no? Y está como este sitio de lucha, o si viene quejándose. Yo pensaba, hostia, qué importante es porque la queja está expresando a veces muchas cosas detrás de lo que para esa persona son importantes. Y me pregunto yo, ¿esta persona tiene otro espacio donde poder hacerlo? ¿Lo puede hacer con sus familiares, que a lo mejor no quiere hacerlo sufrir más, no les quiere molestar? No, ¿me explico? Entonces, creo que detrás de eso, el lenguaje que utilizamos es muy importante porque a veces estamos como condicionando a las personas con las que estamos trabajando, ¿no? Y en este caso, en personas con cáncer, que están padeciendo cáncer. Mm, sí, o quizás ese espacio para poder quejarse, ¿no? Para poder expresar, ¿no? Ya la palabra queja ya trae una historia detrás, como no te quejes, ¿no? ¿Cómo te Las vas a... connotaciones negativas, ¿no? Eso es, ¿no? Es como que está muy, muy pegado eso, ¿no? Muy, muy, muy pegado a esa idea, ¿no? De que uno no se puede quejar o uno no puede sentirse mal o uno, ¿no? Aunque yo a veces he escuchado a personas con esta enfermedad también, como decir, aunque esté bien, o sea, aunque vaya bien la cosa, ¿no? Aunque vaya bien el tratamiento, con el cáncer va bien, la sensación aquí dentro, como me han podido compartir, es de que Oral. eso es, ¿no? Es decir, es que esto está bien o no estoy bien, o sea, vale, va todo bien, parece que va todo bien, esa sensación, ¿no? Entonces, parece que Certidumbre sería. una mezcla, ¿no?, con la incertidumbre, pero parece que eso no puede ser, ¿no? Porque al conversarlo con los familiares o con la gente en general, dice, no, pero si va todo bien, ¿cómo puede ser que te sientas mal? ¿O cómo puede ser que estés preocupado, que estés triste o que estés... ¿Vale? Entonces, es como que como está ahí el lenguaje, ¿no? También a la hora de poder quejarnos, ¿no? O expresar el dolor o expresar el, no sé, que estemos sintiendo, ¿no? Me ha venido ahora que ayer, bueno, yo aparte de trabajar como psicóloga en la consulta privada, también estoy en una residencia y ayer desconfinemos a 2 personas que estuvieron 18 días confinadas porque estaban con síntomas, ¿no? Y como él siempre nos decía que estaba bien, cuando hablaba con él me decía que uno de ellos que estaba bien, y cuando le dijimos que ya podían salir, se emocionó muchísimo y se puso a llorar muchísimo y como pudo, expresó, ¿no? Como que él sentía que su cuerpo había estado tensionado todo ese tiempo, como sosteniendo que no sabía qué iba a pasar porque tenía miedo y en ese momento, ¿no? Le salía todo porque no quería que su compañero estuviese preocupado por él, ¿no? ¿Me explico? Y eso también pasa en relación a la familia. Te preocupa, aparte de ti mismo, ¿no? El poder pensar de que la familia esté sufriendo porque no te vea mal, ¿no? Hay todo este discurso en relación a eso también. Mm. Mm. Y quizás, ¿no? Ahí se trata precisamente de cómo nos cuidamos, ¿no? Es decir, yo puedo, evidentemente, cuidarte hasta cierto punto cuando tengo la enfermedad y estoy no queriendo igual decirte cosas para no preocuparte, para que no sea una carga, pero si no te las cuento, ¿no? De alguna manera, ¿cómo Total. puedo ser cuidado, ¿no? ¿Cómo puedo ser cuidado?
y a la vez, ¿no? La pregunta para la familia es ¿y quién me cuida a mí? O cómo nos cuidamos como familia, ¿no? Porque si no, se crea ahí como una especie de círculo, ¿no? En el que nadie comparte o se puede crear eso, ¿no? No porque sea siempre, evidentemente, pero hay esa posibilidad Porque de que nadie cuente. cuando alguien padece cáncer, no solo la persona, es la familia que padece cáncer, ¿no? Es decir, todos tienen su parte de sufrimiento, ¿no? Sí, de hecho, Tienen esos efectos del problema, ¿no? De la propia enfermedad, tiene esos efectos no solo en la misma persona, sino en el contorno de esa persona, el entorno. sí, es como que toca, ¿no? A todo el entorno, ¿no? A la familia, a los amigos, a las amistades, ¿no? Al final hay ¿no? Va tocando de alguna manera, ¿no? Sí. Y hablando de la metáfora esta que utilizabas tú, perdona Jesús que te he Mm, interrumpido, sobre el objetor de conciencia, es que tú le dices a alguien de que has hablado con una persona que padece cáncer sobre ser objetor de conciencia y le puede sonar, ¿no? Pero al final las metáforas que utilizamos y el lenguaje van acorde a la persona que tenemos delante y los construimos con la persona con la que estamos trabajando. Entonces, a veces la metáfora que menos te puedes esperar, ¿no? Bueno, la palabra o la imagen es la que realmente le ha conectado a esa persona y le está ayudando a separarse de lo que es la enfermedad y poder preguntarse cómo está respondiendo a esa enfermedad, cómo está respondiendo a los efectos de esa enfermedad, ¿no? Es mm. decir, el poder tomarse esa distancia y ver cómo se está relacionando con el cáncer, ¿no? Eso es, ¿no? Qué Que, importante eso, ¿no? Al final poder, poder ver eso, ¿no? Cómo es esa relación con el cáncer, ¿no? De alguna manera, con los tratamientos, con las diferentes experiencias que se pueden vivir, ¿cómo ¿no? estamos respondiendo? Yo creo que es muy importante ver cómo estamos respondiendo, porque a veces pensamos que no estamos haciendo nada aparte de recibir un tratamiento médico, pero en verdad estamos respondiendo. A veces sin decir nada, protegiendo a nuestra familia, no diciendo para proteger, estamos respondiendo, estamos haciendo acciones para, digamos, convivir, ¿no? Con los efectos del cáncer. Mm. Entonces es importante también visibilizarlo a través de la metáfora, nos ayuda a eso, ¿no? A crear ese espacio. Eso es, ¿no? Como poder ver qué estamos haciendo, dando respuesta, respondiendo a eso que está sucediendo, ¿no? A veces quizás también esta metáfora de lucha parece que esa respuesta solo puede ser una, ¿no? Y ahí está Exacto. esa amplitud, ¿no? De ese abanico de opciones a poder responder, ¿no? Y como yo cuando voy conversando con las personas, ¿no? Con una enfermedad también en ese proceso largo de tiempo, ¿no? Como dices, ¿no? Porque no es una cosa de un día, no es una semana que ya No. está, ¿no? Sino que muchas veces son procesos que llevan meses o años o X tiempo y realmente creo que entra un abanico enorme de posibilidades de responder, de pensar, de palabras, de metáforas, de ideas, ¿no? Y quizás sabernos que pueden incorporarse más, ¿no? Cuando antes decías lo del mar, ¿no? Yo vivo al lado del mar, a 100 metros tengo la playa, ¿no? Abajo y del portal y a 100 metros está. Pero claro, esas metáforas son distintas de mi familia que vive en un pueblo del interior, ¿no? Del sur ¿no? de Madrid, ¿no? Pues es que hay otras formas, ¿no? Pero cuando ellos vienen aquí, por ejemplo, pueden ver el mar y eso puede traer otra forma de ver lo que están viviendo también, ¿sí? Totalmente. Sí, Y yo sí. creo que precisamente en la conversación también es donde podemos generar eso, ¿no? Como profesionales, ¿no? Y, Y lo maravilloso que es que a través de las metáforas, por eso digo que son creativas, mm, te da la oportunidad de poder hablar otras cosas que no solo sea la enfermedad, sino también lo que es importante para la persona y lo que la persona valora. Yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Que parece que si estás padeciendo cáncer solo puedes hablar de eso mm, y, ¿no? Las metáforas te dan esta distancia para poder hablar eso, que es importante para ti, tus prioridades, qué es lo que valoras en la vida, ¿no? ¿Cómo exacto. quiero vivirla? Qué bueno. Yo creo que ahí ¿no? En lo mismo, ¿no? En ese espacio-tiempo, ¿no? que va pasando, precisamente es donde podemos traer todas estas cosas, ¿no? Y es verdad que, bueno, yo lo que voy viendo y también un poco el punto es hay que ocuparse del cáncer, ¿no? Como solo ese espacio. Y eso quizás pueda ser en un momento o en ciertos momentos de la experiencia, ¿no? Digamos. Sí, de que todo lo ocupa el cáncer, evidentemente, por el revoltijo, por lo que supone, por lo que toca, porque todo el mundo, clic, 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 tiene esa mirada. Pero Sí, en sí, el proceso, ya te habla cómo estás.
Eso es, de cómo, cómo sale la forma, ¿no? de conversar, porque tal, ¿no? Pero ¿y lo demás dónde está? ¿No? ¿Dónde queda? ¿No? De todo eso que has compartido, ¿no? Que has comentado también. Yo estaba pensando también un poco de que antes era como un poco tabú el tema del cáncer y aún está, ¿eh? Pero como que costaba hablar de ello, como era un poco de miedo y vergüenza, ¿no? Y pensaba también en cómo, me acuerdo de una persona que me decía que uno de los motivos por el que ella no explicaba que te estaba padeciendo cáncer era porque la gente le miraba diferente, ¿no? Y como poder tener ese espacio donde poder hablar de su enfermedad de una forma abierta, ¿no? Es decir, y a veces con eso, con que parece que no estés hablando del cáncer, sino que parece que estés hablando de otra cosa, y poder hablar de otras cosas que no fueran el cáncer, ¿no? Y con una mirada de honestidad, de sinceridad, transparencia, ¿no? Sin, Mm, bueno, pues que era un antes y un después. Yo pienso que el uso de las metáforas, yo, a veces lo que te comentan las personas que te vienen, ¿no? Es como dice, hostia, es que me ha dado oportunidad de hablar de cosas o de ver lo que me está pasando de una forma tan diferente que hay cosas que en las que yo no me había planteado y que ahora puedo hablar sobre ellas, ¿no? No me pensaba que podría hablar sobre ellas. Yo creo que también es eso, ¿no? mm. Del uso de metáforas. Sí, ¿no? Poder como que traer otras opciones de conversación también, ¿no? Y de posición, ¿no? Ante eso que está sucediendo. Yo, en la experiencia del trabajo en grupo, ¿no? Con personas con enfermedades crónicas, muchas veces no hablamos de la enfermedad, ¿no? La enfermedad está ahí porque conviven y tal, pero hay otras muchas conversaciones sobre la vida de las personas y a veces se entrelazan con la enfermedad, ¿no? Porque aparece, ¿no? Porque no he podido hacer esto o si he podido hacer lo otro, pero muchas veces tienen que ver con qué quieren hacer, qué no quieren hacer, ¿no? Las esperanzas que tienen, los proyectos, las relaciones, todo eso. Y creo que hay un momento, o puede haber un momento en el proceso con la convivencia con la enfermedad, con el cáncer, etcétera, en el que eso también empieza a suceder, ¿no? O puede suceder. Y ahí están las metáforas, ¿no? Como, ostras, podemos Pero abrir. fíjate qué interesante el lenguaje, Mm, convivir con la enfermedad, mm, ¿no? No luchar con contra la enfermedad. Qué mm, diferente, ¿no? La perspectiva que te da y desde qué sitio te estás posicionando delante de lo mm. que te está pasando. Claro. Quizás es una palabra que utilizo, ¿no? Convivir, cuando Mm, hablo en redes o hablo en otros espacios también, o doy alguna charla o lo que sea, o en los grupos o en las terapias, pues traigo esa palabra, ¿no? Pero también la exploramos, ¿no? Es decir, también vemos si eso es lo que está viviendo la persona en este momento o no, si le cuadra o no le cuadra, y también en proceso, ¿no? Y es verdad que, claro, como luchar cansa, convivir es un poco más light, de alguna manera, ¿no? O sea, no tiene por qué ser tan cansado. no. Y yo pienso que te da también, te abre la puerta a poder ver cómo te relacionas con eso de una forma diferente. Ayer precisamente en Cataluña Radio, yendo con el coche, escuchaba una entrevista, no me hagas decir el nombre, porque soy muy despistada con los nombres, pero seguro que sabes quién es. Es uno de los segundos entrenadores del Barça, que también jugó para el Oviedo, que tiene ELA. Y él hablaba también de cómo decía la diferencia el pensar que estaba conviviendo con esa enfermedad y poder asumir que cuando iba cambiando de estadios, ¿no? Cómo podía enfrentarse cada momento en cómo estaba conviviendo en ese momento con la enfermedad. No sé si me explico. Vale, y me pareció súper interesante. Pensé, mira, la charla que tengo allá con Jesús. Ya no me acordaba. Bueno, Y me parece súper interesante, ¿no? Porque él mismo que estaba viviendo, padeciendo esta enfermedad, ¿no? Decía eso, que le daba la oportunidad de verlo estadio por estadio, cuando conforme venían las cosas, cómo él las iba asumiendo, ¿no? Entonces, claro, qué importante esto, ¿no? Porque, no sé, yo en la experiencia, en el acompañamiento, al final se viven tantas cosas, ¿no? Y tantos como momentos que poner solo una forma de hacer creo que es un poco, un poco complicado, ¿no? Porque no, no estás totalmente. igual, no estás de la misma manera. Han entrado a formar parte de tu vida también otras personas que traen otras conversaciones, como pueden ser los profesionales sanitarios diferentes que puedas tener. Y esas conversaciones traen perspectiva, traen metáforas, traen formas de oposiciones, posiciones, ¿no? No oposiciones, sino posicionarse
de maneras distintas. Y me llega mucho esto que cuenta este entrenador, ¿no? Es decir, cómo poder convivir con la enfermedad, le da el espacio para poder estar por estadios, ¿no? Es decir, ahora me toca esto, ahora ¿cómo hago con esto? ¿No? Ahora, wow. Pero es una forma de vivirlo. Él lo vive así, lo vive viajando por toda España dando a conocer el ELA porque siente que tiene que hacer eso, pero también hay ese espacio, como decías, de la persona que venía contigo, ¿no? Que la acompañabas, de que también necesitaba descansar y poderse permitir descansar y tener ese espacio donde poder permitirse no estar bien. ¿No? Y eso, el lenguaje a veces que utilizamos es muy importante porque a veces estamos como diciendo a la persona que no puede permitirse eso, ¿no? Y el poder abrir y decir, tienes el permiso, ¿no? O puedes darte el permiso de no estar bien, de tener un día malo, ¿no? Y eso a través del lenguaje que estamos utilizando cuando somos a lo mejor el médico, la enfermera, que estamos hablando con esa persona que viene a ver la quimioterapia o que viene a ver a hacerse las pruebas, la manera en que le hablamos, ¿no? Puede ayudar, ¿no? A darle cancha, ¿no? Darle una forma diferente que se pueda expresar o puede hacer al revés, ¿no? Que se vea coartada para hacer ciertas cosas, ¿no? Exacto. Porque es mucho vocabulario nuevo, además, hablando del lenguaje. El lenguaje médico, pues si tú no estás familiarizado, ¿no? Es como también muy avasallador a veces el lenguaje, es como se te lleva. Sí. Te puedes perder, ¿no? Un poco Sí, no sabes qué te están diciendo, todo parece más grande, todo parece más peligroso. Entonces, también es importante eso, ¿no? Que el lenguaje estamos utilizando en ese momento a la hora de explicar las cosas a las personas que vienen Muy a importante. consulta. Mm. Me venía cuando comentabas también este ejemplo, ¿no? de que escuchabas en la radio, una conversación que tuve también bueno, es una entrevista también que está en el canal, ¿no? que habla de las personas amputadas, ¿no? Que es otra experiencia, pero conversábamos sobre el tema de los ejemplos que vemos, ¿no? De personas amputadas que están en las Olimpiadas, que están en no sé qué, en alto nivel, ¿no? Entonces, cuando tú conversas esto, me estabas compartiendo esto de que este hombre da charlas por el ELA y tal, a veces los ejemplos que vemos son súper activos, ¿no? Los que vemos en la tele son porque dan charlas, porque hacen no sé qué, porque no paran de hacer cosas con la enfermedad, y de aquí para allá y ¿no? Y con quien conversaba el otro día o hace un tiempo era precisamente decir que eso a veces hacía daño a las personas, porque el listón que te pones cuando tienes una enfermedad, a veces con esos ejemplos de que están hiperactivos de alguna manera haciendo cosas y para aquí, para allá y tal, supone que hay que llegar allí. Sí, también es como que trae ese lenguaje, ¿no? Es el lenguaje y parece que es la única opción también, ¿no? Lo que hablábamos antes, porque parece que se hace visible solo lo que es positivo, ¿no? Lo que las personas de que no están teniendo consecuencias o los efectos de la enfermedad, pues no son los deseables, ¿no? Digámoslo así. Entonces también eso hace que si tú no estás teniendo esa energía o estás haciendo todas esas acciones, a lo mejor no estás tan bien, ¿no? Sí. No, o no, ya tiene una connotación negativa. Y después ahora pensaba, hablando de esto, de ejemplos así, también pensaba, ¿no? En las dificultades, porque el lenguaje y las metáforas son muy variadas y cómo pueden variar de una persona a otra en el territorio, pero también hoy en día, ¿no? Por ejemplo, pensaba en un ejemplo de una charla que oí hace poco de un hombre transgénero, ¿vale? Con un cáncer de mama típicamente femenino. Mm. Y cómo él iba a las consultas con los médicos, con los tratamientos que con mujeres, y él, y cómo era tratado, con el lenguaje y cómo él se sintió, ¿no? Cómo tenemos que cuidar en el lenguaje también en esos momentos, ¿no? Y que no estamos preparados porque parece que tenemos una sociedad muy abierta, pero aún pienso de que no estamos lo suficientemente sensibilizados o formados ¿no? Y el estereotipo es ciertos tipos de personas, ¿no? Con ciertas características, ¿no? Hasta cuando se habla de, yo qué sé, del cáncer de mama o pues lo que decíamos ahora de los amputados o del ELA. Mm. Sí, como
nos falta, ¿no? Quizás o ir incorporando esto a las conversaciones, al tú a tú, porque al final poder sentirse acogido en el espacio médico, yo creo que es algo clave, ¿no? Por lo menos es lo que nos suele Mm. compartir la gente, ¿no? Que cuando hay esa confianza y ese lenguaje la atrae, ¿no? Es decir, la conversación la atrae o la va generando también, ¿no? Pues eso tiene un efecto bueno, ¿no? En la gente, ¿no? Es decir, acompaña, ese sentirse acompañando de lo que están viviendo también, sentirse cuidado, ¿no? También por los profesionales. Y claro, si no incorporamos también, ¿no? Las metáforas del, no sé, del ser, voy a decir, ¿no? Pues trans, y lo que sea, a nuestro cotidiano y al lenguaje, pues también, hostia, es que difícil, ¿no? Poder llegar a un sitio y no, cómo me están tratando, cómo está siendo esto, ¿no? Y quizás, Bueno, otra religión, ¿no? Por ejemplo, que por tiene ejemplo, maneras de ver ¿no? del lenguaje diferentes o de metáforas diferentes también, ¿no? Y cómo podemos ayudarles a través de encontrar una metáfora que encaje con esa persona, con lo que sus creencias Mm. o su manera de ver la vida. Importante, claro, ¿no? Porque también son maneras que pueden chocar con lo propio, ¿no? Experiencias. Exacto, ¿no? Y ahí donde, ¿no? Podemos incorporar, podemos preguntar muchos para que poder conocer también, ¿no? Y ver qué metáforas manejan. Bueno, con todo esto que estamos conversando, Mónica, también me viene un poco esta pregunta, ¿no? De cómo podemos, porque estamos hablando de otras metáforas, de otras opciones, de otras imágenes, ¿no? Que podemos traer, de cómo vivir o convivir con un cáncer o con otras enfermedades. Y cómo podemos traer esas metáforas, ¿no? De alguna manera aterrizarlas en nosotros, ¿no? Que las grandes o las metáforas más totalitarias, ¿no? O, como decías un poco al principio, tienen mucho terreno, ¿no? Ahí cogido, de alguna manera. Y aunque nosotros hablemos de, venga, se pueden ver de otra manera, ¿cómo podemos hacer, ¿no? ¿Qué ideas te vienen un poco en torno a esto? ¿No? Me viene a la cabeza, ¿no? Como cuando una persona viene a la consulta y te viene hablando de cómo se está sintiendo, parece que el cáncer, ¿no? Esta idea de lucha, ¿no? Esté invadiendo pues todas las partes de su vida, todas las áreas de su vida. Y hasta muchas veces la forma de vivirlo, te dicen hasta, te pueden hasta nombrar que es hereditario, porque en su familia ya lo viven así, ¿no? Y al final pienso, bueno, es lo que hemos aprendido también. Es decir, es lo que hemos visto, es las opciones que hemos visto disponibles de cómo vivir de responder delante de una dificultad, ¿no? O como el cáncer. O detrás de los discursos del cáncer hemos aprendido a responder a él, ¿no? Entonces me pregunto, ¿no? ¿Cómo a veces conversando podemos encontrar como pequeñas historias, ¿no? Que son diferentes, que nos están explicando las personas diferentes a ese sentido de lucha, del cáncer y a coger esas pequeñas historias que son pequeñitas y hacerlas grandes, ¿no? Como hacerlas más visibles. Y entonces vas estirando por allí y puedes encontrar, bueno, es cuando puedes co-crear, ¿no? Lo que es la metáfora, otra metáfora diferente o crear otra historia diferente con la persona con la que estás trabajando, ¿no? A base de preguntarle, de saber más. Al principio la persona a lo mejor lo ve como que lo ve, pero no acaba de sentirlo. Y después cuando encuentra, como decías antes, ¿no? Lo de gestor de conciencia, me pregunto si esta persona después lo utilizaba como para expresarse, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, cuando íbamos hablando otras veces, ¿no? O ya en los siguientes, digamos, encuentros, decía, pues este mes he estado en modo objetor de conciencia, pues un tiempo o tal. Entonces, ya forma parte de nuestra forma de comunicarnos, ¿no? Porque Expresarnos, de ¿no? expresarnos, eso es de estar ahí, de cuando conversamos, pues viene esta metáfora, aparece, la trae la persona, ¿no? De alguna manera. La Y atrae y hace que funcionemos de una forma diferente, porque al final cuando tú dices, me voy a estar de objetor de conciencia, ¿no? Mm, Ya te das permiso para estar de una forma diferente, que a lo mejor antes no te dabas, ¿no? Eso es lo sí, que me parece interesante. claro, quizás, ¿no? Como dices, el poder alimentar eso, ¿no? Es decir, el poder conversar sobre eso, ¿no? Claro, nosotros aquí hablamos los dos desde el trabajo profesional, ¿no? Pero es verdad que si traemos esto en lo cotidiano, también son conversaciones que podemos tener con nuestra familia, con nuestros amigos, con, ¿no? Las personas que están un poco alrededor, acompañándonos también, ¿no? En esta convivencia con la enfermedad, pues pueden, ¿no? Si incorporamos estas metáforas, de alguna forma las podemos alimentar entre todos, ¿no? ¿No? Si, como decía esta mujer, ¿no?
sí, claro, si yo puedo traer esto de objetos de conciencia a la conversación con mi amiga, que siempre me dice que luche, ¿no? Por ejemplo, Exacto. pues estamos trayendo que podemos tener las dos opciones, por lo menos, ¿no? Las dos posiciones o las dos formas de responder, ¿no? A lo mismo, al dolor, a la enfermedad. Y claro, eso nos permite estar de otra manera, porque yo así no le tengo que estar respondiendo todo el rato a la gente que estoy luchando y venga y que voy bien y que ahora tengo que ir a no sé dónde y que ahora me tengo que levantar. No, pues igual puedo hacer. Y no quiere decir que no luche, ¿no? Como ya dicen, no es que no luche, sino que no es que no haga, que no es que no esté, sino que lo hago y luego hay otros momentos en los que objetos de conciencia, me pongo ¿no? El ticket aquí un poco, la etiqueta y o sea, ahí como sí, Bueno, ¿no? y pienso que ayuda a la amiga, ¿no? Cuando se lo explica, que está objetor de conciencia y le explica para ella lo que es, porque al final es para ella lo que es, le ayuda a la amiga también a saber que hay otras posibilidades y que no siempre tienen que estar, dice, bueno, tú sigue luchando, ¿no? Que le da otras posibilidades de responderle a ella, ¿no? A tener otro tipo de conversaciones, a decir, bueno, estoy de objetor de conciencia, hoy hablamos de qué tal está el tiempo, o de qué hace fulanita, o, ¿no? De otro tipo de conversaciones que nada tienen que ver porque soy objetor de conciencia. A mí no me interesan, Hoy ¿no? hay exacto, hoy hay este modo y este modo permite conversar diferente, ¿no? Y de otras cosas y tal, ¿no? Y Y, fíjate qué diferente es a tenerle que decir a la amiga, ¿no? De que hoy no estoy bien, no me apetece hablar de eso. mm, Porque la otra persona, bueno, si no estás bien, ¿no? Ya es una conversación muy distinta. ujú, exacto, ¿no? Es Es otra, una conversación distinta. exacto, ¿no? Que ya con eso, esa premisa, pues trae, ¿no? Trae que la amiga también entienda o las otras personas puedan entender, ¿no? Es el modo objeción de conciencia y eso permite, pues oye, vamos a charlar de otras cosas o a preguntar, oye, ¿qué te apetece charlar? O cómo hablamos hoy, ¿no? Sobre esto. Exacto, es que la metáfora parece algo tan profesional, ¿no? Que solo podemos hacerlo los psicólogos, pero en verdad forma parte de nuestra cultura, de nuestro día a día. Es decir, nosotros podemos utilizar el bicho, no sé, metáforas o maneras de nombrar que a nosotros nos ayuden a separar, que al final es separar el cáncer de nosotros, porque nosotros no somos el cáncer. Es decir, es algo que estamos padeciendo, ¿no? Algo que con lo que estamos conviviendo, algo que, ¿no? Entonces podemos verlo separado de nosotros y eso no habla de cómo nosotros somos ni cómo lo que nosotros tenemos que expresarnos, ¿no? Claro. Sí, ahí, ¿no? Como siempre ha habido, ¿no? Y esto creo que lo leía también a Michael White, ¿no? En esto de las palabras, ¿no? Como, no exactamente esto que voy a decir, pero sí como que me venía un poco que es su idea, ¿no? Que a veces, claro, cuando hablamos de enfermedades como el cáncer o el Alzheimer o lo que sea, ¿no? Como que se apegan tanto a la persona, ¿no? Por cómo lo tenemos concebido, que si podemos poner esa distancia desde, ¿no? Darle una forma y darle otras palabras, otras maneras en las que yo pueda nombrar, que cuadren conmigo, ¿no? Con mi experiencia, pues eso está bien, ¿no? Y hubo un momento, y creo que en esto del cáncer, que también era como al revés, ¿no? Hay que llamarlo cáncer, ¿no? Ha habido este proceso también social, porque yo lo he vivido un poco en el tema asociativo, ¿no? No, pues hay campañas para ponerle nombre a que es cáncer, está bien, ¿no? Entonces, volvemos quizás a lo particular, ¿no? Yo creo que quizás explorando también, ¿no? Viendo de dónde vienen estas ideas para cada uno o cada persona que conviva pueda estar conviviendo con un cáncer o esa experiencia, poder traer, oye, y si yo le quiero llamar de otra manera, puedo hacerlo también y también puede estar bien, ¿no? Y me puede ser de utilidad y me puede servir. Y si le llamo cáncer y si le llamo, es decir, como que esté el abanico de opciones también, entiendo. Va unido a lo de que hablábamos del tabú, ¿no? Y de esconder lo que está pasando. O a veces que antes no se explicaba a las personas que están sufriendo cáncer, no se les decía que tenía cáncer, se les decía que tenía un tumor, un quiste, algo, ¿no? Algo Sí, así sí. indefinido. Y entonces a veces eso crea más angustia porque realmente no sabían lo que les estaba pasando, no podían tomar sus decisiones de lo que querían hacer también. Entonces me resuena eso, ¿no? A esas ideas tabú ahí escondidas. Entonces, bueno, al final, no se trata que esté bien ni mal llamarlo cáncer, sino al final es eso, ¿no? El sentir que eso no está pegado a tu cuerpo, que no eres tú, sino que es algo que no define cómo tú eres como persona, ¿no? Porque a veces parece que el sentido este de pegado es como que hace que es como forma parte de ti y eres tú, y define todo lo que tú haces, lo define el cáncer
o cómo tú te sientes, o cómo tú contestas, o si ese día estás enfadado, es porque, claro, como tiene cáncer, ¿no? Entonces, poder separar eso de cómo tú eres, ¿no? De quién tú eres, hace que puedas hablar de la relación que tienes con el cáncer, no de tú como cáncer, ¿no? Tú no eres cáncer. Sí, sí. Llámale cáncer, llámale. Yo creo que las metáforas ayudan a eso. Mm. Mm. Creo que esto también ¿no? es como importante por esa vivencia, ¿no? De estar pegado de alguna manera a eso y que eso cambia, ¿no? Y sobre todo porque hay tiempo, ¿no? Es decir, hay un proceso de tiempo a lo largo, ¿no? que permite también hacer esa diferenciación y es creo que un espacio también de aprendizaje, de encuentro, ostras, es que pasan tantas cosas cuando hay un diagnóstico de cáncer que uno tiene que poder encontrar bueno, esto lo pongo yo, ¿no? Pero como un camino o X o los que sean, que permita seguir moviéndose, ¿no? Que permita ir haciendo. Y ahí entran estas metáforas y esta forma de conversar eso, ¿no? Y de ponerle palabras y de poder quizás, ¿no? Sacarlo un poco para poder decir, vale, ¿cómo me relaciono yo con esto, ¿no? ¿Cómo converso, cómo lo hablo? Y de ahí empezamos a hablar con la familia y ¿no? Con todas las personas que están alrededor, porque para cada una ya va a significar probablemente lo que está muy, muy atado ahí, ¿no? Muy puesto, ¿no? Y ayuda a ver de que hay diferentes tipos de respuesta, ¿no? Hay una respuesta que es más médica, ¿no? Que es con el tratamiento y efectos, respuestas y efectos. Pero Mm, hay una respuesta y unos efectos también más psicosociales, ¿no? Y mm, de que habla cómo eso afecta a tu entorno y cómo tú respondes a cómo afecta a tu entorno, ¿no? A tu día a día con las personas, con tu familia, con el trabajo, con las personas con las que te relacionas y poder tener la oportunidad de hablar eso con distancia mm. también, poderlo hablar, porque a veces eso Ahí, no entra en la conversación, sino, ¿no? ahí está, ¿no? Dar espacio a eso, ¿no? A poder conversarlo y a poder hacerlo, ¿no? Muy bien, Mónica, pues vamos a ir acabando, ¿vale? Quizás ahí, no sé, me llevo un poco esto, ¿no? La importancia del lenguaje, ¿no? Yo creo que es clave en estas experiencias que nos podemos encontrar o que estamos viviendo. Hoy hablamos de cáncer, o nos hemos centrado más en el cáncer, pero hemos hablado también de otras vivencias, ¿no? De otras enfermedades. Y quizás con la posibilidad de esta distancia, ¿no? Como tú dices, ¿no? De poder, oye, ¿y cómo yo me estoy relacionando con esto? ¿Cómo puedo conversarlo? ¿Y cómo le llamo? ¿No? ¿Qué imagen para mí está bien en esto o me cuadra? ¿No? Yo pienso que el poderle poner un nombre, ¿no? El poder nombrarlo de una cierta manera, que está conectado con la experiencia de cómo yo lo estoy viviendo, me ayuda a ver qué efectos tiene eso sobre las diferentes áreas de mi vida y me ayuda también a poder posicionarme y tomar una decisión de lo que quiero o no quiero, ¿no? Hacer, ¿no? ¿Qué Mm, acción quiero hacer, ¿no? O no acción, porque no hacer algo también es una acción. Entonces pienso eso, ¿no? Ponerle un nombre, el poder ver qué efectos tiene y el poder evaluar, ¿no? ¿Qué hago con eso? Mm. bueno. Muy bien, Mónica, pues muchísimas gracias por Muchas este gracias rato. a ti, ha sido un placer. Muy bien, pues bueno, seguiremos conversando, ¿no? Y seguiremos también dando Puesto. espacio a esto, ¿no? Al lenguaje y a las posibilidades, yo creo, ¿no? Así es que, bueno, vamos a ir acabando. Gracias a todos los que podáis ver también este vídeo, está en este espacio. Y bueno, nos vemos en el próximo encuentro, en la próxima entrevista y conversación. Muchas gracias a todos.